Queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar de nuevo aquí en este lugar para poder repartir la palabra del Señor, que nos dé ánimo y poder soportar todas estas cosas que nos están viviendo. Así que la palabra del Señor hoy día pueda caer en buena tierra, como decimos siempre, y que la puedas recepcionar en tu alma, en tu espíritu y tu corazón. Así que esta noche quiero hablar de Mateo 16, voy a orar al final de esta palabra para que podamos asimilarla, ¿sí? Así que vamos a leer desde el versículo 21, Mateo 16, 21 hasta el 28, y dice así: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, mas cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y Dios me declaraba esta palabra hoy día porque estamos escuchando las enseñanzas de Marco y por supuesto los malos reportes, ¿te acuerdas que decía él? Nos impiden a muchas cosas. Y cuando yo leía esto, me daba cuenta de muchas cosas que a veces nos dejamos llevar, nos dejamos engañar por ellas y erramos el camino. Y aquí Jesús estaba dándole a los discípulos su primera predicción directa de su muerte y resurrección. Ahora sabía que su causa nunca podría fallar, la causa de Jesús nunca podría fallar, que el triunfo estaba asegurado. ¿Cuántos piensan que ya el triunfo lo tenemos asegurado? El Señor lo tenía. Dice, el Señor comunicó las nuevas a unos corazones preparados. El Señor tenía que ir a Jerusalén, padecer, ser muerto y al tercer día resucitar. Allí radicaba la gran diferencia. ¿Qué diferencia? Le convenía a Jesús ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque si no moría él, no podía tampoco haber resurrección. Así que Jesús estaba directamente decidido a ir a Jerusalén para padecer sobre aquellos que ya realmente le tenían predicha la muerte de él. Siempre le andaban buscando para matar. Entonces en el verso 22 vemos que Pedro se sintió indignado por esto. Y al pensar que Jesús iba ahí a Jerusalén a sufrir, a padecer, y ese tratamiento que le iban a dar, tomándolo como para pararlo a Jesús, protestó, diciendo, en ninguna manera te acontezca esto. Dios no lo permita. Parecía estar preparado, pero sus emociones le faltaron. Parece que al principio nos indica que los discípulos estaban preparados, pero aquí encontramos a Pedro que fallando en esa preparación. Jesús los había preparado de tal manera que no tenían oportunidad de decir lo contrario a que Jesús había decidido. Pero Pedro, con sus emociones, falló en este intento. Dice,
¿Cuántos cristianos parecen estar preparados, pero sus emociones niegan el propósito de Dios en sus vidas? Oh, que Dios no lo permita, que no me pase esto, que no me pase aquello. Oh, no estoy dispuesto a sufrir, no estoy dispuesto a sentir dolor, no estoy dispuesto a estar enfermo. Si yo estoy con Dios, nada me tiene que pasar, que Dios no lo permita. Pero aquí Jesús estaba decidido ¿a qué? A ir a la cruz del Calvario. Pero Pedro, en sus emociones, falló en la preparación que tenía. Jesús ya había predicho todas estas cosas a sus discípulos. Pero él realmente, cuando vio que Jesús estaba decidido, se indignó de saber que Jesús iba a pasar por todos estos tormentos. Pero ahí está Jesús diciendo que muchos cristianos parecen que están preparados, pero sus emociones niegan el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Jesús? Ir a la cruz y morir por todos nuestros pecados. En verso 23, la protesta de Pedro le trajo una reprensión de parte del Señor. Había venido él a morir por todos los pecadores, y todo aquello que lo obstaculizara en el propósito estaba fuera de la voluntad de Dios. Por eso Jesús reprendió a Pedro. De modo que le dijo a Pedro: quítate de mí, delante mío, Satanás, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino de los hombres. Jesús no trató a Pedro como un endemoniado, diciéndole: quítate de mí, Satanás, sino que Jesús sabía que de dónde provenían estas palabras. Parecían muy piadosas, y Jesús se dio cuenta: este no es Pedro, este es Satanás, queriendo parar el propósito de Dios. Jesús sabía de dónde venían estas palabras. ¿Se acuerda en Mateo 4 cuando Jesús fue tentado? Que andaba en el desierto Jesús ayunando 40 días. Aparece Satanás y que se le interpuso con palabras piadosas. ¿Para qué? Para que él dejara el propósito de Dios en su vida. Y aquí Pedro le pasa lo mismo. Es debilitado en esto, y entonces Jesús tiene que decirle: quítate de mí, Satanás, me eres estorbo. Pero no hablaba de Pedro, sino que sabía, como hizo ahí en la tentación: vete de mí, Satanás, porque a solo Dios adorarás y a él solo servirás. La palabra Satanás significa adversario, y siempre tenemos de esto en nuestras vidas, ¿no? Adversario. Cada cristiano es llamado a tomar su cruz y seguir a Jesús, pero cuando la cruz aparece en el camino, hay una voz interior que dice: Dios no lo permita, o que no te pase esto, o bien voces de los seres queridos que te dicen, como los padres, los hijos, los parientes, te dicen estas cosas que parecen piadosas, pero quitan el propósito de Dios. Tratan de apartarte de la obediencia de Dios. Padres, hijos o parientes comienzan a decirte que Dios no permita esto en tu vida, que Dios no permita que te pase esto, que te pase aquello. Cualquiera que quiere servir al Señor, dice él, tome su cruz y sígame. Pero acá vemos que a veces las voces que vienen de parte, como dije, de padres, hijos o parientes, traen esa palabra piadosa que es una mentira del diablo, a quitar el propósito de la vida de aquel que es creyente y está dispuesto a seguir hasta el final. Como dije recién, parecemos preparados, pero cuando llegue el momento nos damos cuenta que no estamos preparados todavía. En el verso 24 ahora Jesús expresa llanamente lo que está involucrado a ser un discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Acá te lo explica. La negación del yo. Primero, negar el yo no es lo mismo que abnegación. Abnegación significa entregarse de tal manera a su control que el yo no tenga ningún derecho en tu vida. Pero siempre estamos mirando los derechos, ¿no?
yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, yo tengo... Siempre poniendo el yo en nuestra vida. Pero acá dice que uno debe entregarse con abnegación a Dios, cumpliendo así la voluntad y la obediencia a Dios. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir oprobio, padecimientos y quizás aún martirios. Tenemos que vivir como Él vivió, y por causa de Él vamos a pasar lo mismo. En Pedro dice que nosotros vamos a seguir el ejemplo de sus pisadas. Cualquiera que quiera ser como Él tiene que seguir en sus pisadas. En el verso 25 Jesús contempla dos obstáculos para el discipulado. ¿Cuántos dije recién quieren ser discípulos? El primero es la tentación natural. La tentación natural a salvarse. Todos quieren salvarse, pero ¿a qué? A modo propio. Dice Jesús que cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Mas el que perdiera su vida por causa de mí, éste la salvará. Y a veces uno quiere salvarse a sí mismo. No quiere vivir incomodidades, porque servir al Señor es incómodo. Pero no quiere vivir las incomodidades, no quiere vivir los dolores, no quiere vivir la soledad y tampoco las pérdidas. ¿Sabe qué? En esto yo me detenía mucho porque hay mucha gente que prefiere vivir en lo que vive y no arrepentirse de estas cosas y pasar la vergüenza ante Dios confesando sus pecados, porque no quiere pasar sobre estas cosas. Esta es una tentación natural que nos quita el propósito de Dios en nuestra vida. El segundo es enriquecerse. En cuanto a la primera, Jesús advirtió que en aquellos que en cuanto abrazan sus vidas por propósitos egoístas, dice así: nunca encontrarán la plenitud del Señor en sus vidas. Los que abandonan sus vidas a Él sin ninguna prudencia humana, sin contar el costo, encontrarán la razón de su existir o su existencia. Siempre se pregunta uno, ¿no? O muchos se preguntan, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Y muchos sabemos ya por qué. Porque a veces con nuestro propio propósito equivocamos, erramos el camino y nos trae consecuencias que realmente nos atormentan. Por eso es que directamente encontramos la razón de la existencia y que estamos acá. La mejor razón es que seguir a Jesús, porque Él prometió para nosotros vida y vida en abundancia. En el verso 26, la segunda tentación, la de enriquecerse, es irracional. Supongamos, Jesús dice que si un hombre llegase a tener tanto éxito que ganase a todo el mundo en poseer en sus negocios, ¿qué pasaría? Dice, esta loca empresa consumiría tanto de su tiempo y energía que se perdería el propósito central de su vida. Todo esto de enriquecerse, ya sabemos, te quita ¿de qué? De lo que es principal. Cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, no le hacemos caso a esa palabra, sino que entramos con nuestras propias fuerzas a querer tener éxito en nuestro negocio para poder vivir una vida mejor. La vida mejor ya está preparada para nosotros. La vida mejor va a existir allá arriba, acá abajo no. Porque para nosotros poder seguir a Jesús, tenemos que padecer, tenemos que sufrir dolores, enfermedades, etcétera, etcétera, y aún pérdidas. Pérdidas. Yo me acuerdo, hace varios años ya, gracias al Señor, ahora todos están encaminados con el Señor, pero había un hijo mío que se estaba perdiendo en las locuras del alcohol, en las locuras de la fiesta, en las locuras de andar para arriba y para abajo, casi entra en la droga, pero ¿sabe qué? Al pasar el tiempo, todo esto fue mejorando,
Pero asimismo, yo tenía que perder a mi hijo sí o sí, porque si seguíamos así, yo no podía representar una iglesia, porque la Biblia dice, si uno no sabe manejar su casa, ¿cómo va a manejar una iglesia? Entonces tuve varias veces que decirle a mi hijo, andate de mi casa porque no podés vivir de la manera que tú vives en mi casa. En mi casa se hace lo que yo digo, no lo que tú quieres. Y 2 veces puse su bolso en la puerta y las 2 veces se arrepintió, gracias al Señor. Y la tercera vez ya directamente le dije, chao. Fue por 2 días nomás, no sé si a la casa de los amigos o qué, pero volvió arrepentido. De aquel entonces mejoró su vida. Hoy es casado, tiene 3 hijos y es un padrazo. La verdad que me admiro de lo que el Señor ha hecho en su vida, y con la esposa que tiene han podido lograr muchas cosas. Ya tiene su casa, su propio vehículo, tiene su trabajo, no es dependiente de nadie, sino que es independiente, y lo ha bendecido Dios nada más por arrepentirse. Yo sé que para mí era una pérdida el echarlo de mi casa, porque perdía a un hijo, pero muchas veces hay que hacerlo como Dios perdió a su hijo en la cruz del Calvario, pero también lo resucitó para que esa vida fuera abundante, ¿no? Hoy día goza Jesucristo de estar al lado de su Padre. Hoy día gozo yo de que mi hijo está al lado mío, y es más, escuchando el Evangelio, haciendo la cena del Señor. Esto es grandioso, la verdad que solo Dios lo puede hacer, pero todo tiene que estar dispuesto ¿a qué? A que podamos sufrir los padecimientos, las pérdidas, aquellos dolores que nos causan estas a veces decisiones que tenemos que tomar sobre nuestros hijos. Pero toda la victoria está en Cristo Jesús, que Él venció en la cruz. Él aseguró la victoria en la cruz, porque al tercer día dice que Él resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros confiáramos en Él y pudiéramos tener la vida que Él tiene ahora, vida en abundancia. En el verso, estoy acá todavía en el 26. Como dije, la segunda tentación es llevar negocios al éxito para ganar mucho dinero, la riqueza. ¿De qué le serviría? ¿O de qué sirve a granjear todo el mundo si pierde su vida o pierde su alma? ¿De qué le serviría ganar tanto dinero y luego morir y dejarlo todo atrás y poseer en la eternidad con las manos vacías? ¿De qué le sirve? Dios ha prometido cosas mucho más ricas que las que podemos tener en Él. El hombre está aquí para un negocio más grande que conseguir dinero. Está llamado a representar los intereses de su rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo nuestro Señor. Si se pierde esto, lo pierde todo. Si se pierde la vida con Jesús, se pierde todo. En verso 27 ahora Jesús le recuerda a los suyos la gloria que sigue al padecimiento. Vamos a padecer, vamos a sentir dolor, vamos a tener pérdida, etcétera, etcétera, pero ese padecimiento traerá la gloria de Jesús a nuestras vidas. En su segunda venida señala, cuando volverá a la tierra con sus ángeles y la gloria de su Padre, entonces pagará a cada uno la obra que ha hecho aquí en la tierra. Y si ha trabajado para Jesús, va a tener éxito en lo espiritual. Cada uno que haya vivido para Él, recibirá esta recompensa. La única manera de vivir con éxito es proyectarse uno mismo hacia aquel tiempo glorioso, cuando venga Jesús por segunda vez. La gloria del Padre vendrá con Él y la hará representar a nosotros también. Pero si hemos cumplido ¿con qué? Con el propósito de Dios en nuestras vidas. El verso 28 es un problema natural. El verso 28 dice, algunos no gustarán la muerte.
Hay muchos que nos gusta padecer la disciplina del Señor. Te dije que recién llegar a ser discípulo no era algo sencillo. Había que, ¿qué? Quitar el yo de nuestras vidas. Abnegarse a todas las cosas para poder cumplir el propósito de Dios. Pero hay algunos, dice Jesús, que no gustarán esto. No querrán sufrir, no querrán padecer, no querrán tener dolores, siempre pensarán en lo cómodo, siempre pensará vivir la vida sin ningún problema. Pero entonces, acá no va a recibir el gran premio que Jesús ya tiene preparado. Dice que Él va a pagar a cada uno según haya vivido en las obras de Dios, en las obras de Cristo. Y para terminar, quiero leerte una escritura que hace la conclusión de esto. Colosenses 3, verso 1 al 10, vamos a leer. Dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tenemos que pasar? Muerte. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria, dice. Promesa de Jesús que nos está dando ahí en Mateo. Cuando Cristo a vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. ¿Sabe qué? Hay muchos que piensan que no va a pasar nada, que todo esto está bien, que Dios no va a tomar reprensiones sobre aquellos desobedientes. Dios dice acá, por las cosas vendrá la ira de Dios sobre los hijos de rebelión o desobedientes, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo viviendo en ellos. También pasamos por ahí. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que los creó. ¿Quién fue que los creó? Dios. Entonces, Dios nos está hablando y advirtiendo cosas que debemos dejar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea vista en nosotros. Tu mirada principalmente debe estar en donde hay salvación. ¿En dónde? Allá arriba. Acá en la tierra todo te va a traer ¿qué? Escuchaba en el noticiero hoy día de un jubilado que tuvo que matar a un ladrón, y ahora lo han metido preso a él porque mató al ladrón. ¿Qué te parece? Todos tienen puesta la mirada aquí en la tierra, pero no allá en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora quieren matar a este hombre, las familiares del ladrón quieren matar a este hombre. Ya no va a poder vivir como vivía, dormir tranquilo, estar tranquilo, comer tranquilo. No va a poder. ¿Por qué? Porque ya está amenazado por los parientes de este ladrón. Así que si yo pongo mi mirada en Jesús, yo creo que ahí está mi salvación. Aunque muera aquí en la tierra por alguna situación, todavía mi mirada está en donde hay salvación: Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Reporte mal dicho te hace reenfocar tu mirada en el error. Todos estos que están mirando, tanto los jueces como los abogados, tanto la misma gente, porque hay mucha gente que está en contra de este anciano jubilado ya,
cómo lo habían dejado, le habían lastimado por todos lados, pero la mira está en que realmente mató al ladrón. ¿Por qué no miran hacia arriba y ven que este ladrón desobedecía a Dios? Sin embargo, el hombre anciano, de 71 años dice que tiene, lo lastimaron por todos lados, está preso y aún no tiene ¿qué? Libertad ahora. Porque aunque vive en su casa, estará expuesto a que lo maten. Hoy, estos reportes mal dichos hacen reenfocar la mirada a todos los errores. Que Dios no permita que tú te desvíes tu mirada al error. Que pongas tu mirada en las cosas de Dios, las cuales te convienen, porque aunque perdieres la vida acá, la recibirás allá. La recibirás para una vida eterna, gloriosa y alegre y feliz para toda tu vida. Por eso hoy en día, el título que yo le puse dice: no dejes que el yo te lleve al error. No dejes que el yo te lleve al error. Porque una mirada mal puesta al enfoque de Dios o al propósito de Dios te irá a llevar al error de tu vida. No permitas eso. Que el error se gane en tu vida y desobedezcas el propósito de Dios en tu vida. Padre, en nombre de Jesús, he repartido esta palabra como tú me la has dado, Señor, y espero que haya caído en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, los jóvenes, los viejos, los niños, para que atendamos hoy en día, Padre, que la única solución es mirarte a ti, Señor amado, como has propuesto en nuestras vidas, llegar a tomar la cruz, que es tu voluntad, y poder basarnos en ella. Papá, esto es lo único que tenemos para vivir el gozo y la paz que solamente tú das, por medio de Jesucristo, el que venció allá en la cruz del Calvario, el que aseguró la victoria ahí en la cruz. Hoy día nos asegura esta victoria a nosotros si obedecemos. Papá, en el nombre de Jesús, te doy gracias y bendigo a todos los oyentes en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén.